¿Quién fue el que nos habló por primera vez, el que nos dio esta palabra, ecología? Fue un zoólogo alemán llamado Ernest Haeckel. Ernest Haeckel, este personaje es considerado el padre de la ecología, acordémonos. Ernest Haeckel, considerado el padre de la ecología, ¿no? ¿Y qué es la ecología? Es una ciencia que va a estudiar ¿a quién? Estudia a los seres vivos y su relación ¿con quién? Con el medio ambiente en el que se encuentran desarrollándose, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, pues, ¿no? Por ejemplo, de esto es lo que se encarga precisamente la ecología, ¿no? De estudiar a los seres vivos. En este caso, los peces que vemos acá, ¿no es cierto? A los peces, ¿no? Seres vivos y su relación ¿con quién? Con el medio ambiente en el que se van a desarrollar. En este caso, ¿no? El mar, ¿no? ¿No? Es la relación, por ejemplo. Entonces, nuevamente vemos esto, ¿no? Que la ecología se encarga de estudiar ¿qué cosa? Al individuo, a la especie, ¿no? Al ser vivo, en su relación con el ambiente en el que van a desarrollarse. ¿Quién dije que había sido el padre de la ecología? No puedo observar su pantalla. ¿No se ve? Ernesto G. Sí se ve, Miss. Ya, Sí se ve. ¿el resto sí ve mi pantalla? Se ve. Ah, ya, listo. Entonces, de repente, problemas con el internet en tu casa, porque tus compañeros sí lo logran ver. Sí, Miss. Ay, Emi. ¿Podrás dejar de compartir y volver a compartir? Así para que vean. A ver, seguimos avanzando. A ver, tú de repente, si de repente sales y vuelves a entrar, de repente a veces es problema de la señal. ¿Ya? Entonces seguimos, chicos. Vamos a ver entonces que la ecología, ¿qué cosa estudiaba? Estudiaba, ¿no? Las relaciones, acuérdense, entre el ser vivo y su medio ambiente, ¿no? Las relaciones entre el ser vivo y su medio ambiente. A ver, Paolo me pregunta si deben de copiar. De repente por ahí algo que no vean que esté en la diapositiva, pueden copiarlo, pero yo las diapositivas las voy a subir en la tarde a su aula virtual, para que ya ustedes lo puedan descargar y lo tengan para que estudien. ¿Ya, chicos? Entonces seguimos, porque nos tenemos poco tiempo nada más. Entonces la ecología, ¿qué cosa era? Era la relación, el estudio de la relación que se daba entre ¿quién? Entre el ser vivo y el medio ambiente en el que se desarrollaba. Estudiaba el ser vivo. Ajá, y la relación con su medio ambiente. ¿Ya? El ser vivo y la relación con su medio ambiente. Ahora, ¿quién es considerado el padre de la ecología? El que dio por primera vez este término, esta palabra, fue Ernest Haeckel, ¿no? El que estoy acá con el puntero señalando. Ernest Haeckel es considerado el padre de la ecología, el que por primera vez dio a conocer este término, ¿no es cierto? Y entonces acá vamos a ver que la ecología dice que tiene una unidad básica de estudio. Esa unidad básica de estudio viene a ser lo que es el ecosistema. ¿Ya, chicos? El ecosistema. ¿Y el ecosistema cómo está formado? ¿Cómo está? A ver, Juan José, dime. A ver, ya chicos, seguimos. Entonces, ¿el ecosistema cómo se encuentra formado? Se encuentra formado por la llamada biocenosis o factores bióticos, es decir, por la parte viva, por así decirlo, ¿no? La parte viva, ¿no? Llamada biocenosis o factores bióticos, donde, por ejemplo, tenemos a las plantas, a los animales, ¿no? A los hongos, a las bacterias. Y la parte llamada biotopo o factores abióticos, o sea, la parte inerte, la que no tiene vida, ¿no es cierto? Como el agua, los suelos, la luz, ¿no? Entonces, de esta manera se forma O sea que ellos no se mueven. Exacto, no tienen vida, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, chicos, que el ecosistema, acuérdense, el ecosistema se va a encontrar formada por la parte que sí tiene vida, ¿no? Llamada biocenosis o factores bióticos, ¿no? Y acá vamos a encontrar a los animales, a las plantas, a las bacterias, a los hongos. Y por este lado, el biotopo o factores abióticos, que es la parte inerte, la que no tiene vida, ¿no? Acá tenemos a la luz, al agua, a los suelos. Entonces, ellos vienen a formar parte del biotopo, la parte que no tiene vida.
Ahora, ¿qué palabrita, qué términos tenemos que recordar acá en ecología? Hay dos términos muy importantes. El que viene a ser el término de hábitat y lo que viene a ser el nicho ecológico. ¿Qué cosa viene a ser el hábitat? El hábitat viene a ser el lugar donde vive este ser vivo, donde va a vivir este organismo, ¿no? Es el lugar donde él vive y va a cumplir su ciclo vital, ¿no? Por ejemplo, acá nos ponen a un cóndor. ¿Cuál sería el cóndor, el hábitat del cóndor? ¿Dónde vive el cóndor? ¿No? Él vive En la punta de la montaña. en los Andes, ¿no es cierto? En la Ajá. punta de las montañas, en los Andes. Ese entonces viene a ser el hábitat, el lugar en donde va a vivir ese organismo y donde va a llevar a cabo su ciclo vital. Desde Ese es el donde hábitat. nace. Exacto, y donde se va a desarrollar, donde se va a vivir. Ese viene a ser el hábitat, como que si fuera su dirección, su domicilio, ¿no es cierto? Y en el caso del nicho ecológico, el nicho ecológico hace referencia a ¿qué? A la función que este organismo realiza en este lugar, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá nuevamente regresamos al cóndor. ¿Cuál es la función del cóndor, ¿no? En todo el ecosistema. ¿Cuál va a ser? Volar. Alimentarse de la carroña, ¿no es cierto? De la materia descompuesta. De eso se encarga este cóndor, ¿no? Entonces acordémonos, el hábitat es el lugar donde va a vivir este organismo y el nicho ecológico viene a ser la función que él va a llevar a cabo, la función que él cumple en este ecosistema. ¿Ya? Entonces acordémonos de esto, chicos. Pero Miss, por ejemplo, si decimos otro animal aparte del cóndor, Por ejemplo, decimos eh, a ver, del por nicho ejemplo, decimos, ecológico, ¿qué sería? ¿No podría ser comer lo mismo? ¿Podría ser diferente o claro, cada uno tiene una función diferente, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de la pulga, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el nicho ecológico de la pulga? ¿Cuál es la función de esa pulga? ¿No? chupa la sangre? Claro, ¿no es cierto? Entonces, en sí la función sería de parasitismo, porque la pulga es un parásito que vive, ¿no? En la superficie del cuerpo de los perritos, por ahí, ¿no? Entonces, Entonces yo creo que el nicho ecológico podemos decir lo que es de qué se alimentan. claro, la función que él cumple, cómo lo hace, ¿no es cierto? Y cómo lo Ajá. hace. Entonces, eso es el nicho ecológico, la función que él cumple dentro del ecosistema, qué es lo que él hace. Eso es el nicho ecológico. Entonces, acordémonos de estos dos términos, ¿no? Nicho ecológico, la función, y el hábitat, que viene a ser el lugar donde él va a residir, donde él va a vivir y se va a desarrollar, ¿no? El lugar al cual también él se encuentra adaptado. Entonces, acordémonos de esto. Ahora vamos a ir viendo otros términos, ¿no? Que nos interesa saber ahora. El de individuo, por ejemplo. El individuo que viene a ser es cuando hablamos de un solo ser, ¿no? De un solo ser, de un ser independiente, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, podemos hablar de un león, podemos hablar de un cerdo, ¿no? De un elefante. Entonces, cuando decimos individuos nos referimos a uno solo, ¿ya? A un ser independiente de cualquier especie que sea. ¿Ya? Y cuando hablamos de población, vamos a hablar ya de un conjunto de individuos, Por ejemplo, si habíamos dicho un león, cuando son varios leones, ¿cómo se dice? Recuerda, Nada. manada, ¿no es cierto? Una manada de leones. Manada de puma, manada de todo tipo de carnívoro, creo. Exacto, entonces acordémonos de Manada eso. de lobo, manada de hienas. Ajá, entonces cuando hablamos de población, vamos a hablar de un conjunto de individuos, pero de la misma especie, ¿ya? Ahora, nos vamos a comunidad. Cuando hablamos ya de comunidad, ahora vamos a hablar de un conjunto, pero de un conjunto de poblaciones, ¿no? Por ejemplo, en la sabana, ¿no? Tenemos en esa comunidad, ¿no? ¿Qué cosa podemos encontrar ahí? ¿No? Podemos encontrar, por ejemplo, poblaciones de ¿qué? De jirafas, podemos encontrar poblaciones de ¿qué? De leones, ¿no? Cuando ya se juntan más poblaciones, ya hablamos de comunidad. Entonces, la comunidad viene a ser el conjunto de poblaciones, ¿no es cierto? Que están presentes en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Ya, acordémonos. ¿No? Acá nuevamente volvemos a repetir, ¿no es cierto? Los niveles ecológicos. Entonces, el primer nivel que vamos a encontrar, como dijimos, ¿cuál era? Era el individuo, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de uno solo, de un representante de una sola especie, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a un lobito, ¿no es cierto? A un lobito.
Cuando hablamos de población, dice cuando es el conjunto de individuos, ¿no es cierto? Habla de población cuando ya es un conjunto de individuos. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá tenemos una población de lobos, ¿no? ¿Cómo se llama este conjunto de lobos? A la manada de lobos, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos un ejemplo de población. Cuando ya varios individuos se juntan, forman una población. En este caso, una población de lobos, una manada Y de cuando lobos. solo hay uno se le dice lobo. Claro, ahí es un individuo, ¿no? El lobo, un solo lobo es un individuo, ¿no? Cuando ya se juntan varios lobitos, acá vemos Es población. una población y ahí Población, abajo sería comunidad. ¿ya? Ahora, luego, cuando ya por ejemplo, la comunidad, ¿no es cierto? Acá en la comunidad ya vienen a ser conjuntos de poblaciones. En este caso, por ejemplo, tenemos una comunidad en la que Lobos más conejos más árboles. Ya, a ver, sigamos. Entonces, comunidad, por ejemplo, acá tenemos cuando hay una población de lobos, tenemos por acá una población de conejos, tenemos un conjunto de árboles, entonces todo eso ya se mezclan, hay poblaciones ¿Y por qué? diferentes. ¿Y por qué hay población de árboles? ¿No No, se es que, suponía que debería ser de animales? No sé, por eso. no, pero escuchemos. En el caso de la comunidad es cuando ya se juntan poblaciones de diferentes especies. Entonces, para que formen la comunidad tiene que haber poblaciones de diferentes especies. Y en este caso, por ejemplo, los lobos son una población diferente a la población de conejos y es diferente a los árboles, ¿no es cierto? Porque son otro tipo de especies, ¿no? Entonces, a eso se refiere, donde ya van a interactuar no solamente el grupito de lobos que ya sabíamos, sino que ya van a empezar a interactuar con otro tipo de especies, ¿no? Por ejemplo, con conejos, por ahí que pueden haber otros animalitos, ¿no? E incluso las mismas plantas van a formar, también son seres vivos, ¿no es cierto? Las plantas también son seres vivos, ¿no? Entonces, ellos también al juntarse, ¿no? Van a formar parte de esta comunidad. Entonces, la comunidad es el conjunto, acordémonos, de poblaciones, ¿no? De diferentes poblaciones. Luego de esto, vamos a ver lo que viene a ser el ecosistema, ¿no es cierto? El ecosistema. Y el ecosistema ya viene a ser la relación que se va a dar entre todos los seres vivos y el medio en el que están desarrollándose, ¿no? Ya sea terrestre, como son los pastizales, ¿no? Con el agua, con el sol, con la luz, ¿no? Con todos ellos. Eso viene a ser el ecosistema. Ya viene a ser el estudio de todos los seres vivos y el medio ambiente en el que se van a encontrar. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo hablamos de un bioma? ¿Cuándo vamos a hablar de un bioma? Cuando es un ecosistema que tiene un clima y tanto clima como flora y fauna propios. Por ejemplo, la de la sabana, ¿no? En el ejemplo de bioma podemos poner a la sabana africana, ¿no es cierto? Ellos se caracterizan porque tienen un ecosistema propio, ¿no es cierto? Donde tienen poca flora, ¿no es cierto? Hay pocas, no es como los bosques, ¿no? Donde hay tantos árboles, ¿no? En el caso de la sabana no hay tanta flora, ¿no? El clima como es ahí, el clima ahí es bastante caliente, hace bastante calor, ¿no es cierto? Y tiene animales que son propios de ellos, que no los vamos a encontrar por acá, que solamente lo tienen ellos, ¿no es cierto? Como son sus leones, sus jirafas, tienen una fauna propia de ellas. Ahí hablamos de biomas. O sea, cada uno tiene su lugar diferente. Por ejemplo, los lobos pueden vivir en el bosque, pero los conejos no les gusta. ¿Ya? Entonces Yo tengo acordémonos. una mascota conejo. Claro, los conejitos se adaptan a varios lugares, ¿no? Y lo podemos tener en casa también, pero hay animales que no vamos a poder tener en casa, pues. Además, acá tengo mi No podemos tener en casa los animales salvajes. Ah, claro, pues imagínate. Solo los Podemos domésticos. tener peritos. Solo El los buey. Imagínense ¿Es salvaje o domesticar doméstico? una ballena blanca. Me hizo una pregunta. A ver, ¿quién me está hablando? Yo soy Ashley. A ver, Ashley, dime. El buey o el jack, esos toritos que tienen pelo, ¿se crían en la casa o en la granja o en el zoológico y no se pueden criar? No, no los podemos tener en casa, imagínense, son animalitos un poco salvajes. Nos pueden lastimar. Ah, sí, se te viene con todo. Ay, Así es. da miedo. Peor. Ya, entonces seguimos, chicos, ¿ya? Los lobos son como los perros, pero un poco más salvajes.
Exacto, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver quién nos está escribiendo a través del chat, vamos a ver. Claro, en el caso de la comunidad, como estamos diciendo, a ver, nos pregunta su compañero, la comunidad, ¿no? Es el conjunto de poblaciones, solo el conjunto de poblaciones, ¿no es cierto? Mientras que el ecosistema ya estudia a todos los seres vivos, no solamente a un grupito, sino a todos los seres vivos y cómo están relacionados con su medio ambiente, ¿no? Mientras que en la comunidad solamente estudiamos cómo se relacionan, cómo se van a ir relacionando todas estas poblaciones, ¿ya? El ecosistema es mucho más grande porque lo va a estudiar a todos los seres vivos y cómo se van a relacionar en el medio ambiente. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos, mira, por ejemplos de poblaciones nos han puesto, ¿no? Cuando hablamos de individuo, es un cerdito, ¿no es cierto? Cuando hablamos ya de una población, viene a ser un conjunto de cerditos y recibe el nombre de piara, acordémonos, de piara, ¿no? Aquí como mencionaron sus compañeros, ¿no? Decíamos un elefantito, ¿no? Y la población, ¿cómo sería? Sería una manada de... Un elefante sería individual y eso sería una población. Exacto, muy bien, Alison. ¿No? En el caso de las aves también, ¿no? Cuando hablamos de una sola ave y cuando hablamos ya de un grupo se habla de bandada, ¿no? De una población. Bandas de palomas, mis. Y en el caso de los peces, ¿no? La población se llama o recibe el nombre de cardumen, acordémonos. Cardumen cuando hacemos referencia a varios peces. Acá está nuevamente, ¿ven? Entonces lo que veníamos diciendo, que el ecosistema, ¿no? Era la unidad básica de la ecología, ¿no? La ecología se encargaba de estudiar al ecosistema. ¿Y cómo estaba formado ese ecosistema? ¿No? Por un biotopo, ¿no? O llamado también componentes abióticos, es decir, aquel que no va a tener vida. ¿Y a quién dijimos que encontrábamos acá? ¿No? Al suelo, ¿no? Al aire, al agua, ¿no es cierto? Y dentro de la biocenosis o componente biótico encontrábamos a todos los seres vivos, ¿no? A los animales, a las plantitas, ¿no? A los hongos, a las bacterias, a las algas. Todos ellos son seres vivos y son parte de la biocenosis o componente vivo. Mientras que el biotopo viene a ser la parte que no va a tener vida. Entonces, acordémonos de esto, ¿no es cierto? La importancia de todos ellos, ¿no? A pesar de que no tienen vida, son importantes para el ecosistema, porque en el suelo, ¿qué cosa vamos a encontrar? Por ejemplo, ¿no? El suelo nos sirve de soporte, ¿no es cierto? Y también como fuente de nutrientes, ahí crecen las plantas, ¿no es cierto? Es la fuente de nutrientes para las plantas, de la misma manera el agua, ¿no? Gracias al agua, ¿no es cierto? Los animales también se pueden alimentar, permiten la fotosíntesis en las plantas, ¿no? Entonces, todos ellos tienen una importancia, a pesar de que uno dice es materia sin vida, son importantes en nuestro ecosistema, porque de ellos también van a depender los componentes bióticos, ¿no es cierto? Los que tienen... porque gracias a ellos podemos respirar. También, pues, ¿no? Entonces acordémonos eso. Y el ecosistema va a tener dos partes. La parte que tiene vida, que se llama biocenosis, y la parte que no va a tener vida, que es el biotopo, ¿no? Acordémonos esto. Ahora, también vamos a encontrar que hay diferentes tipos de ecosistemas, ¿no es cierto? Los ecosistemas terrestres, ¿no? Es decir, que hace referencia a lo que viene a ser la Tierra, ¿no? Y dentro de él vamos a encontrar diferentes tipos de situaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos las selvas, ¿no? Los desiertos, los bosques, todos ellos en tierra, ¿no? Tenemos los acuáticos, si nos damos cuenta, ¿no? Los acuáticos vienen a ser los más extensos. Acordémonos que el 70% de la superficie terrestre está formada por agua. Entonces, el 30% es la tierra. Ajá, el 70% de la superficie viene a ser agua, ¿no? Y 30% de tierra. 30% de 30. Ajá, entonces 70, acuérdense, la mayor parte viene a ser agua en nuestra tierra, ¿no es cierto? Y eso está dividido entre los océanos, entre los ríos, riachuelos, todas las formas. Por la lava que había antes de todos los dinosaurios acá. Ya, hijo. Entonces vamos a encontrar que los acuáticos vienen a ser los más extensos, ¿no es cierto? Los más extensos, ¿no? Ya que va a cubrir el 70% de nuestra superficie. ¿Y los encontramos de qué manera? En los mares, en los océanos, en los lagos, en los ríos, en los riachuelos, ¿no? En todas estas formas.
¿no? Y hay algunas zonas que son consideradas mixtas, o sea que tienen tanto zona terrestre como zona acuática, ¿no? Y estos de acá, los claros ejemplos nos ponen a las costas, ¿no? Que bañan nuestras playas y a los humedales, ¿ya? Entonces, acordémonos de esto, chicos. Y ahora nos vamos a ver la práctica. Bueno, acá ya he ido marcando, pero de todas maneras, a ver, vamos a ir haciendo las preguntas. A ver, uno por uno, ¿ya? A ver, sin verlo, para que podamos ayudarnos. A ver. Entonces, la primera pregunta que nos decía, a ver. Dice, la ciencia que estudia la interacción de los seres vivos con su medio ambiente. ¿Cómo se llamaba la ciencia? Ecología. La ecología. Ya, entonces la primera pregunta sería la letra B, ¿no es cierto? Dice, en la segunda pregunta nos dice, se refiere a cada ser vivo que ocupa un lugar en el medio ambiente. Cuando hablamos de un solo ser vivo, Individuo. ¿no es cierto? Individuo. Ahora, dice, es un ejemplo de población. B y C. Cardumen. Ya, entonces, cuando hablamos de piara, ¿la piara qué se refería a la población de qué? Un ecosistema. La piara. Población de individuos. Ya sé que Individuos que incluyen a solo cerdos. a los cerdos, ¿no es cierto? Es La una piara misma venía... especie. La piara venía a ser la población de cerdos, ¿no es cierto? ¿Y el cardumen de qué? Población De peces. de misma especie. Claro, el cardumen Ajá. vendría a ser la población de peces. Entonces, la clave acá sería la letra E, ya está marcadita. Entonces, cuando hablamos de biocenosis más biotopo, ¿de qué estamos hablando? Ecosistema. Ya, y la biocenosis, ¿qué cosa era? ¿La parte con vida o sin vida del ecosistema? Con vida. Con vida, ¿no es cierto? ¿Y el biotopo? Sin vida. Sin vida, ¿no es cierto? Ahora aquí dice, pueden ser acuáticos, terrestres y aéreos. ¿Qué cosa pueden ser ellos? Hábitat. Los hábitats, ¿no es cierto? Los hábitats. Cuando hablamos ahora de función que lleva a cabo el ser vivo en un determinado lugar, ¿a qué estamos haciendo referencia? Al nicho Ecológico. Al nicho ecológico. Al nicho ecológico, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de un conjunto de poblaciones, Comunidad. la comunidad viene a ser el conjunto de poblaciones, dijimos, ¿no? ¿Y cómo dijimos que se llamaban los factores bióticos? ¿Qué otro nombre? biocenosis. ¿Y cuando hablamos de ellos, parte viva o sin vida? El biotopo sin vida y el biocenosis con vida. Muy bien, Alison. Muy bien, Alison. Ahora aquí tenemos, dice, no corresponde a un factor biótico. Agua. El agua, ¿no es cierto? El agua, ¿no? Porque tanto las plantas, las bacterias, los hongos y las algas son seres vivos, mientras que el agua no lo es. Por lo tanto, él no es cierto? No corresponde a este grupo. Igual de la misma manera, no corresponde a un factor abiótico, ¿no? Algas. ¿No es cierto? Las algas vienen a ser factores bióticos. ¿No? Ahora, un ecosistema, ¿cómo se encontraba formado, chicos? Biocenosis y biotopo. Biocenosis y biotopo, ¿no es cierto? La parte con vida y la parte sin vida. El conjunto de individuos, ¿qué cosa era el conjunto de individuos? Población, muy bien. Acá nos ponen, es un ejemplo de ecosistema. Las playas y los desiertos, ¿no es cierto? Vamos nuevamente. Ciencia que estudia la relación de los seres vivos. La ecología, ¿no es cierto? Acá también nos ponen. No es un factor biótico. Virus. No es un componente de la ecología. Dominio. Ya, listo. Entonces, a ver, yo voy a ir preguntándoles también a ustedes.
Entonces, aquí, es parte del ecosistema, dice, formado por los seres vivos. Sí, factores Muy bien. bióticos y feninos y... Ya, muy bien. Entonces, los factores que ya lo hemos visto también varias veces. Factores abióticos o sin vida, ¿no es cierto? Llamados Biotopo. ya, aquí dice, está formado por seres vivos. Ecosistema. Ecosistema. Y acá no es considerado un ser. Corales. Ya, entonces, a ver, vamos a ir, voy a ver, voy a preguntarles así, a ver, ¿a quién voy a preguntar? A ver, Paolo Esteban. ¿Quién era el padre de la ecología, dijimos? El padre de la ecología. Ernest Haeckel. Muy bien, Paolo. Ernest Haeckel, ¿no es cierto? Ernest Haeckel, un zoólogo alemán. Muy bien. Ahora, a ver, para Dante Gabriel. Sí, Miss. ¿Qué estudiaba la ecología? Estudia la ecología. Sí, ¿qué estudia la ecología? Estudia. Ujú. Yo quiero hacer esa pregunta. Yo quiero, Miss. Estudia los seres vivos. Estudia interacción de los seres vivos con su medio ambiente. Exacto, ¿no? Estudiaba al ser vivo y cómo el ser vivo se desarrollaba en su medio ambiente. Entonces, a ver, esta pregunta va a ir para Walter. Walter Javier. Sí, Miss. ¿Cuáles eran los componentes del ecosistema? Un rato, Miss. A ver, Walter. ¿No? Vamos a ver que la ecología se encarga de estudiar al ecosistema y este ecosistema tenía dos partes. ¿Te acuerdas? A ver. Las partes eran, no sé, biocenosis o biotopo. La biocenosis y el biotopo, ¿no es cierto? La biocenosis, acordémonos, que es la parte que tiene vida, ¿no? Donde están los animales, Y las el plantas. biotopo, el de no vida. Y el biotopo hace referencia a lo que no tiene vida, o sea, al suelo, al aire, al agua, a la luz, ¿no? Entonces, acordémonos eso, chicos. A ver, la siguiente pregunta va a ir para Enzo. Enzo, ¿me escuchas? Te escucho. Enzo, ¿cuándo hablamos de hábitat? ¿A qué hace referencia el hábitat? ¿Hábitat? Ajá. ¿Qué era el hábitat? El hábitat es el lugar geográfico donde todos los individuos de una población viven y se reproducen y pueden ser acuáticos, terrestres y aéreos. Así es, el hábitat es el lugar, acordémonos, el hábitat es el lugar, es la dirección del animalito, no es el lugar donde va a desarrollarse, ¿no? Y donde se encuentra él adaptado, es el lugar de donde él vive, acordemos, hábitat, lugar donde él vive. A ver, vamos a ver, ¿a quién más podemos preguntarle? A ver, Hanna Maciel, ¿me escuchas? Sí, Miss. A ver, ¿a qué hace referencia el nicho ecológico? ¿Qué es el nicho ecológico? ¿Qué dijimos sobre el nicho ecológico? ¿Te acuerdas? Ya, es la actividad o función biológica que realizan las especies dentro de su hábitat. Ya, muy bien. Entonces acordémonos, el nicho ecológico viene a ser la función, ¿no? La función que va a realizar ese organismo en este ecosistema, ¿no? Pusimos ahí el ejemplo del cóndor, ¿se acuerdan? Dijimos, el cóndor, ¿cuál era el hábitat del cóndor? Eran los Andes, ¿no? Las montañas, ¿no? Ese es el hábitat, el lugar donde él vive. Y su nicho ecológico, su función, ¿cuál era? Era alimentarse de la carroña, ¿no? Era alimentarse de la carroña. Acordémonos, hábitat, el lugar donde va a vivir este organismo. ¿Sí? Miss, pero una pregunta, ¿qué es la carroña? La carroña es la materia muerta, ¿no?
A eso se refiere. Por ejemplo, algún animal muere por ahí y ¿quién se lo va a comer? El cóndor. O también él mata y se lo come. Claro, también puede ser. ¿No es cierto? Entonces acordémonos de eso, chicos, ¿ya? El hábitat es el lugar donde va a vivir el ser vivo, ese organismo, y el nicho ecológico viene a ser la función que va a llevar a cabo él en ese lugar, ¿no? Su función. Entonces acordémonos de eso en cuanto a nicho ecológico. Entonces, a ver, vamos a preguntarle a otro compañerito, a ver. Ashley Nicole. ¿Me escuchas, Ashley? A ver, hija, ¿cuándo hablamos de población? Cuando son de un mismo carácter, como una manada. A ver, Ashley, ¿me respondiste? Sí, Ya, listo. Entonces, es un hablamos conjunto de individuos, o sea, de la misma, ¿cómo te puede? especie, ¿no? De una misma especie, puede, el mismo animal. Exacto, Ashley, muy bien. La población viene a ser el conjunto de individuos de una misma especie. A ver, Tiago, ¿me escuchas? Sí, Miss. ¿Cuándo hablamos de una comunidad? Cuando hablamos de una comunidad. A ver, Enzo. Es cuando un conjunto de poblaciones se juntan. Exacto, ¿no es cierto? La comunidad viene a ser cuando ya diferentes poblaciones se van a juntar, ¿no es cierto? Entonces acordémonos esos términos, chicos. Individuo es un solo ser, ¿no? Población viene a ser ya un conjunto de individuos. Y la comunidad viene a ser el conjunto de las diferentes poblaciones que vamos a encontrar en determinado lugar, ¿no? Individuo, por ejemplo, un leoncito, ¿no es cierto? Población ya viene a ser la manada de leones, el conjunto de leones que vamos a encontrar. Y comunidad es cuando ya estos grupos de leones se van a relacionar con otras poblaciones, por ejemplo, con la población de cebras, con una población de jirafas, ¿no? Y cómo van a relacionarse todas ellas. Ahí se hace referencia a lo que viene a ser comunidad. Y bueno, chicos, creo que ya con esto acabamos la clase, ya estamos con la hora. Ahora van a entrar a otro punto. La práctica domiciliaria es tarea. Sí, ¿verdad, chicos? La práctica domiciliaria va a ser tarea y me la van a enviar a mi correo. Ahora les voy a poner a través del chat mi correo. ¿Hasta cuándo, Miss? ¿Hasta cuándo tenemos para Hasta mañana sábado. Miss, ¿voy a mandar su correo en el chat? Y ahí lo estoy poniendo. Ahorita no se ve Miss. Sí, lo estoy escribiendo. No se ve nada. Te está compartiendo, Carlos. No te desesperes. No tenemos hasta el sábado para mandar, ¿no? Listo, ya les puse mi correo a través del chat. Ya está, Miss, puse chat guardado. ¿Ya lo vieron? Miss, ¿tenemos tarea? La práctica domiciliaria, esa me la van a enviar, la desarrollan, le toman una fotito y me la envían al correo. Pero tenemos Ya. hasta el Miss, la página 251, 261 están nada. Miss, las 2 páginas son la tarea, porque hay 2 páginas. Ya. Disculpen, ¿qué página era ya? No me acuerdo. A ver, ustedes que tienen el manual, donde dice práctica domiciliaria, eso lo van a desarrollar y me lo van a enviar, ¿ya, chicos? Y Miss, Pero hay otra